Capítulo 15. ¿Cómo hacerse súbdito del gobierno de Dios? ¿Desea usted vivir para siempre en la tierra bajo el gobierno de Dios? Cualquier persona en su sano juicio contestaría, sí. Habrá maravillosos beneficios de los cuales disfrutar, pero para recibirlos, usted no puede sencillamente levantar la mano y decir, yo quiero ser súbdito del gobierno de Dios. Se necesita más que eso. Por ejemplo, suponga que usted deseara hacerse ciudadano de otro país. Para hacer eso, tendría que satisfacer los requisitos que fijan los que rigen en el gobierno de ese país. Pero antes de que pudiera satisfacer esos requisitos, tendría que aprender cuáles son. De manera similar, es necesario que usted aprenda lo que Dios requiere de los que desean llegar a ser súbditos de su gobierno. Y entonces, es necesario que usted cumpla con esos requisitos. Se necesita conocimiento. Un requisito muy importante para el que quiera ser súbdito del gobierno de Dios es adquirir conocimiento del lenguaje de ese gobierno. De seguro esto es razonable. Algunos gobiernos humanos también exigen que los nuevos ciudadanos puedan hablar el lenguaje del país de ellos. Entonces, ¿qué lenguaje deben aprender los que han de recibir la vida bajo el gobierno de Dios? Note lo que Jehová dice acerca de esto en su palabra, la Biblia. Porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para servirle hombro a hombro. Este lenguaje puro es la verdad de Dios que se halla en la Biblia. En particular, es la verdad acerca del gobierno de Dios, su reino. Por eso, si usted quiere ser súbdito del gobierno de Dios, es necesario que aprenda este lenguaje mediante adquirir conocimiento de Jehová y de su arreglo del reino. Hoy, algunos gobiernos humanos exigen que los que reciban la ciudadanía tengan algún conocimiento de la historia de su gobierno, así como hechos respecto a la manera en que funciona. De manera similar, usted debe saber cosas como estas acerca del gobierno de Dios si quiere ser súbdito de éste. Este conocimiento puede conducir a la vida eterna. Jesús, en oración a su Padre, dijo, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Si usted ha estudiado los capítulos anteriores de este libro, para ahora debe haber aprendido gran parte de este importantísimo conocimiento. ¿Ha logrado eso? Puede mostrar que lo ha hecho mediante contestar preguntas como las siguientes. ¿Cuándo mencionó Dios por primera vez su propósito de traer un gobierno, su reino? ¿Quiénes fueron algunos de los siervos de Dios que esperaban ser sus súbditos terrestres? ¿Cuántos gobernantes o reyes tendrá el gobierno de Dios? ¿Desde dónde gobernarán estos reyes? ¿Quiénes fueron los primeros a quienes se escogió para que fueran reyes en el gobierno de Dios? ¿Cómo probó Jesús que sería buen rey? Sin embargo, para que alguien llegue a ser súbdito del gobierno de Dios, se requiere más que el simplemente tener conocimiento acerca de ese gobierno. Se exige conducta justa. Hoy día los gobiernos exigen que los nuevos ciudadanos satisfagan cierta norma de conducta. Por ejemplo, puede que digan que un hombre solamente puede tener una esposa y que una mujer solamente puede tener un esposo. Sin embargo, otros gobiernos tienen leyes diferentes. Permiten que sus ciudadanos tengan más de un cónyuge. ¿Qué conducta se espera de los que desean ser súbditos del gobierno de Dios? ¿Qué dice Dios que es lo correcto en cuanto al matrimonio? En el principio, Jehová fijó la norma para el matrimonio cuando dio a Adán una sola esposa. Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Jesús explicó que esta es la norma correcta para los cristianos.
Puesto que los cónyuges han llegado a ser una sola carne, deshonran el matrimonio si tienen relaciones sexuales con otra persona. Este acto se llama adulterio, y Dios dice que castigará a los adúlteros. Por otra parte, muchas parejas viven juntas y tienen relaciones sexuales, pero no se casan. Sin embargo, el propósito de Dios no era que el hombre y la mujer entraran en esta estrecha relación como asunto de prueba o ensayo. Por eso, el que un hombre y una mujer vivan juntos sin casarse es un pecado contra Dios, quien hizo el arreglo del matrimonio. A esto se llama fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales con cualquier persona con quien uno no esté casado. Y la Biblia dice, esto es voluntad de Dios, que se abstengan de la fornicación. Como se ve, pues, el que una persona soltera tenga relaciones sexuales con alguien es incorrecto. Hoy día muchos hombres y mujeres tienen relaciones sexuales con personas de su propio sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. A estas personas se les llama homosexuales. A veces se llama lesbianas a las mujeres homosexuales. Pero la palabra de Dios dice que lo que estas personas hacen es incorrecto, que es obsceno. Además, está en contra de la ley de Dios el que una persona tenga relaciones sexuales con un animal. Cualquiera que desee vivir bajo el gobierno de Dios tiene que evitar estas prácticas inmorales. El beber vino, cerveza o licor moderadamente no está contra la ley de Dios. De hecho, la Biblia muestra que un poco de vino puede ser bueno para la salud de uno. Pero sí está contra la ley de Dios el emborracharse o participar en fiestas desordenadas en las cuales la gente se envuelve en conducta inmoral. Además de usar bebidas alcohólicas para emborracharse o embriagarse, muchas personas hoy día usan varias drogas con ese mismo propósito. También puede que por placer fumen marihuana o tabaco, mientras que otras personas quizás masquen la nuez de areca u hojas de coca. Pero estas cosas contaminan el cuerpo y causan daño a la salud de esas personas. Por eso, si usted desea ser súbdito del gobierno de Dios, tiene que mantenerse alejado de estas cosas perjudiciales. Es obvio que los gobiernos humanos no quieren tener delincuentes entre sus nuevos ciudadanos, y Jehová tiene normas más elevadas aún. Él exige que nos comportemos honradamente en todas las cosas. A las personas que no guarden las leyes de Dios no se les permitirá vivir bajo su reino. Hoy la gente suele fingir que es honrada, pero viola muchas leyes. Sin embargo, Dios puede ver todas las cosas. Nadie puede engañarlo. Por eso, Jehová se asegurará de que las personas que violen sus leyes, tales como las leyes contra el mentir y el robar, no lleguen a ser súbditos de su gobierno. Pero Dios es paciente y sabe perdonar. Por eso, si un malhechor abandona sus malas prácticas y se vuelve para hacer el bien, Dios lo acepta. Pero, ¿qué hay de observar las leyes de los gobiernos humanos? Mientras los gobiernos de los hombres existan, Dios requiere que sus siervos estén en sujeción a estas autoridades superiores. Se les deben pagar los impuestos, aunque los impuestos sean elevados y uno quizás no concuerde con la manera como se gaste el dinero de los impuestos. Además, hay que obedecer las leyes del gobierno. La única excepción a esto sería cuando la obediencia a la ley haría que uno desobedeciera la ley de Dios. En ese caso, como Pedro y los demás apóstoles dijeron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Dios da alto valor a la vida. Los que deseen ser súbditos de su gobierno tienen que entender esto. Obviamente el asesinato está contra la ley de Dios. Pero el odio suele conducir al asesinato, y hasta el que alguien continuara odiando a su semejante le impediría ser súbdito del gobierno de Dios. Por tanto, es vital aplicar lo que se dice en la Biblia, en Isaías 2:4, acerca de no tomar las armas para matar a nuestro prójimo. La palabra de Dios
muestra que hasta la vida de un niño no nacido que se halle en la matriz de su madre es preciosa para Jehová. Y sin embargo, cada año se llevan a cabo millones de abortos. Esta destrucción de vidas está contra la ley de Dios, porque la criatura humana que se halla dentro de su madre es una persona viviente y no debe ser destruida. Sin embargo, de los que quisieran llegar a ser súbditos del gobierno de Dios, se requiere más que el simplemente no hacer lo que es incorrecto o inmoral. También tienen que hacer un verdadero esfuerzo por efectuar cosas bondadosas y altruistas para otras personas. Deben vivir por esta piadosa regla dada por el Rey Jesucristo. Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Cristo puso el ejemplo al mostrar amor a otros. Hasta dio su vida por la humanidad y dio a sus seguidores el mandamiento: que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Esta es la clase de amor altruista e interés en otros que hará que la vida sea un verdadero placer bajo la gobernación del reino de Dios. La Biblia muestra que las personas tienen que hacer cambios en su vida para satisfacer los requisitos que les permitirán llegar a ser súbditos del gobierno de Dios. ¿Está usted esforzándose por efectuar estos cambios? De seguro vale la pena todo esfuerzo por hacer eso. ¿Por qué? Porque esto no significa que usted sencillamente tendrá una mejor vida por unos cuantos años bajo algún gobierno humano. No, sino que usted recibirá vida eterna en salud perfecta en una tierra paradisíaca bajo un gobierno regido por Dios. Aún ahora, al satisfacer los requisitos de Dios, usted disfrutará de una vida más feliz. Pero puede ser que tenga que hacer cambios. Pues bien, muchísimas personas que estaban llenas de odio o codicia han cambiado. Además, fornicadores, adúlteros, homosexuales, borrachos, asesinos, ladrones, narcómanos y usuarios de tabaco han cambiado de modo de vivir. Han hecho eso por esfuerzo verdadero y con la ayuda de Dios. Por eso, si usted tiene que hacer cambios difíciles para satisfacer los requisitos de Dios, no ceda, puede lograrlo. Lealtad al gobierno de Dios. El que Jehová Dios requiera que sus súbditos apoyen lealmente su gobierno, el reino, no debe sorprendernos. Los gobiernos de los hombres exigen la misma cosa de sus ciudadanos. Pero, ¿de qué modo especial espera Dios que se dé apoyo leal? ¿Por tomar las armas sus súbditos para pelear por su reino? No. Más bien, como Jesucristo y sus primeros seguidores, ellos deben ser voceros o proclamadores leales del reino de Dios. Es la voluntad de Jehová el que toda persona pueda saber lo que su reino es y cómo resolverá los problemas de la humanidad. ¿Ha compartido usted con sus parientes, amigos y otras personas las cosas que ha aprendido de la palabra de Dios? Es la voluntad de Dios que usted haga eso. Cristo y sus primeros seguidores necesitaron valor para hablar a otros acerca del reino, porque frecuentemente se encararon a oposición. Lo mismo es verdad hoy. Este mundo gobernado por el diablo no desea que se prediquen las buenas nuevas del reino. Por eso, las preguntas son: ¿qué posición adopta usted en cuanto a esto? ¿Dará apoyo leal al reino de Dios? La voluntad de Dios es que se dé un gran testimonio al reino antes de que llegue el fin. ¿Participará usted en darlo?